Y ya está aquí con nosotros Carla Ceseña, precisamente para hablar, como todos los miércoles, sobre algún libro representativo de la Ciudad de México. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Así es, Bere, muchas gracias, buenas noches. Estoy muy bien, muy emocionada por nuevamente recomendarles algunos de las publicaciones que tratan sobre nuestra Ciudad de México. Y el día de hoy les traje uno que es de mis favoritos, que es Los Paseos de la Ciudad de México de Salvador Novo. Es un libro bastante cortito, son 100 páginas dependiendo de la edición. Y bueno, Salvador Novo pues es un personaje algo complejo, que nació aquí en la ciudad, pero se fue un ratito a Coahuila, después regresó y él llega a estudiar en lo que hoy es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y ahí conoce a varios personajes muy interesantes como Javier Villaurrutia, pero también se hace muy amigo de Jaime Torres Bodet y empieza a incursionar en el mundo literario de la ciudad. Y muchos de sus textos hablan precisamente sobre lugares, sobre personajes o acontecimientos que van ocurriendo en nuestra urbe. Y en 1965 le otorgan el título de cronista de la Ciudad de México. Entonces, a raíz de este título, pues él empieza a escribir más sobre la ciudad. Incluso un par de años después renombran una antigua calle de Coyoacán con su nombre, Salvador Novo, esa es la explicación. Y muchas veces se nos olvida, ¿no?, que estos personajes están ahí. Y justamente Los Paseos de la Ciudad de México fue uno de sus últimos libros. Lo publica el Fondo de Cultura Económica en 1975, no es cierto, 74, y en el 75 fallece lamentablemente Salvador Novo, pero nos deja este libro muy interesante porque una de las cosas que él menciona en las primeras páginas es que ya se nos olvidó cómo pasear, que solemos caminar por la ciudad sin darnos cuenta de la belleza de los edificios o de los acontecimientos históricos que ahí ocurrieron. Entonces, en este libro lo que hace es rastrar esos lugares que pues en su época siguen siendo un lugar para ir con la familia, a caminar, ¿no?, a disfrutar de la naturaleza, que también muchas veces pasa desapercibida aquí en la Ciudad de México. Y entonces nos habla de 6 lugares que él considera que siguen siendo precisamente lugares para pasear. Y uno de ellos es nuestra Alameda Central en la Ciudad de México, que además es un lugar que a mí me encanta porque sigue siendo un espacio para ir con la familia, para hacer un picnic, para simplemente disfrutar de los museos que hay en sus alrededores. Y es un espacio que se funda en 1592, entonces ya son más de 400 años que tenemos a la Alameda Central, y este es uno de los espacios que Salvador Novo menciona como un sitio para salir a caminar por la ciudad y disfrutarla. Que además siempre tuvo, como ya lo mencionabas, pues esta cualidad, ¿no? Siempre fue un espacio con árboles en el cual la gente podía pasear. De hecho, me parece que siempre ha tenido las mismas dimensiones también. Sí. Entonces, no ha cambiado tanto. Digo, a partir de la remodelación que tuvo hace, me parece que de 2010 para acá, más o menos, fue la última remodelación grande que le hicieron a la Alameda. Pero eso, todavía hoy en día la gente la sigue utilizando como un espacio de recreación, de encuentro, incluso también como propuesta artística. No vemos que ahí se juntan muchas personas como a cantar, a hacer obras de teatro, distintas cosas. Entonces, qué bonito. ¿Y qué menciona Salvador Novo precisamente de esto? ¿Hay algo así que destaque de la Alameda? Sí, claro que sí, de la Alameda, bueno, cuenta muchísimas cosas, porque creo que también una de las habilidades que tiene Novo al momento de narrar la ciudad es cómo describe estos espacios y cómo va rescatando ciertas cosas. Por ejemplo, en este libro me parece muy curioso que menciona una de las pinturas más famosas de Diego Rivera, que es El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde él, bueno, retrata muchos personajes y también pues estos lugares que rodean a la Alameda Central y que son muy interesantes. Y bueno, ellos a veces estaban peleados, entonces por eso se me hace curioso que lo mencione, pero además es que la Alameda sigue siendo un lugar que tiene su lado oculto, su lado desconocido. Por ejemplo, próximamente vamos a tener un recorrido muy interesante para conocer la mitología detrás de las esculturas que hay en la Alameda Central y bueno, redescubrir un poquito estos espacios que empiezan a ser cotidianos, pero que podemos ver de otro modo si nos acercamos a textos como el de Salvador Novo. Entonces, pues una de sus habilidades es esa, darte muchos datos, pero no es nada pesado y bueno, aprendes un montón. Te invita a imaginar. ¿Qué otro lugar menciona, por ejemplo? Sí, bueno, otro lugar que menciona es el bosque de Chapultepec, que creo que también ya hemos mencionado mucho porque está en el imaginario colectivo y bueno, es un lugar muy bonito para caminar. Y Salvador Novo específicamente retrata uno de mis espacios favoritos en la Ciudad de México, que es la Calzada de los Poetas. Y es un lugar pues bastante desconocido porque la gente usualmente se va al castillo de Chapultepec o se van al zoológico, que son lugares como mucho más famosos, pero pocas personas
personas llegan a esta calzada que tiene a lo largo pues los bustos de diferentes autores mexicanos, ¿no? Solo hay una mujer, es Sor Juana Inés de la Cruz, entonces por ahí cuando vayan búsquenla porque también es muy interesante su historia, pero también van a estar personajes como Manuel Acuña o como Manuel Gutiérrez Nájera, que también fue cronista de la Ciudad de México, y bueno, pues es un pasaje, como tú dices, ¿no? Lleno de árboles y además con el lago, entonces es un lugar muy bonito que igual menciona aquí Salvador Novo, y la forma en la que lo retrata es muy divertida porque habla de la vendimia que hay en antes de este paseo, ¿no? Que es los chicharrones, bueno, todas estas cosas. Y que seguimos viéndolo en Chapultepec. Sí, que seguimos viéndolo y eso es algo súper interesante. Y bueno, también hay otro lugar que menciona que es el Paseo de la Viga, como uno de los lugares que ya desaparecieron. Por eso la crónica es muy importante, yo les recomiendo muchísimo que se acerquen a este tipo de textos, porque nos hace además poder leer esos espacios que ya no están físicamente, pero que en algún momento fueron tan importantes. Y bueno, en el canal de La Viga, que ahora ya desapareció, ahora es la Avenida de la Viga, pues ahí se hacían picnics, ahí era uno de los lugares favoritos de los viajeros en el siglo XIX, y bueno, pues ahora es una calle, no es asfalto, y pasan ahí los carros, y bueno, Salvador Novo pues recuerda un poquito esta transición. Entonces también vamos a poder ver lugares que ya no existen, pero que podemos seguir visitando gracias a la palabra. Qué bonitos lugares, dices que son 6 en total, entonces faltan 3 para que la gente busque el libro y si le llamó la atención, sepa cuáles son estos otros lugares que retrata perfectamente Salvador Novo. Oye, qué bonito libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿Todavía es de fácil acceso? Más o menos, en versiones digitales es más sencillo porque justamente tiene distintas ediciones. De hecho, la primerita del Fondo de Cultura incluso trae fotografías antiguas de cómo era Chapultepec, ¿no? De cómo era Bucareli, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver estas transformaciones. No es tan fácil conseguirlo ya en librerías, en ejemplar ¿Que sería físico. El de 1974? Sí, el del 74 es la primera edición. Luego, también el mismo fondo saca bajo Sensontle una nueva edición un poquito más económica, en un formato más pequeñito, pero también es un poquito difícil de conseguir. En digital, 100% seguro que la pueden encontrar. Es lo más sencillo, pero está muy padre este libro.